Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 2, conformado por Rafael López, Lucía Aldrete y Pedro y yo, Angélica Sánchez. Decidimos ver el tema, abordar el tema con un pequeño sketch, una pequeña interpretación que les explicaremos al terminar y esperamos que vayan identificando pues todas las conductas que vimos en clase. Elegimos trabajar con la contingencia de 5 términos. El contexto es que hay una fiesta de Halloween y es de disfraces y es obligatorio usar un disfraz para entrar. Tomando el estímulo condicionado, a mí me gustaría entrar a esta fiesta de disfraces, por lo que yo en el futuro próximo me voy a poner a diseñar mi disfraz, a recolectar materiales y después a crear mi disfraz para poder ir a la fiesta. El estímulo discriminativo es que no he tenido tiempo suficiente de buscar un disfraz porque he estado terminando actividades pendientes y ya faltan pocos días para la fiesta. Ahora que por fin terminé mis pendientes, voy a buscar cómo hacer mi disfraz. Por fin logré hacer mi disfraz y he venido a la fiesta. Me ha ido muy bien y me han otorgado un premio por mi disfraz. Bueno, con esto concluimos esta pequeña interpretación que hacemos para representar la contingencia de 5 términos. Y a continuación, pues bueno, preparamos unas diapositivas con unos conceptos de los cuales pues se ven envueltos también pues lo que acabamos de representar y queremos explicarlo de una mejor manera. Nuestro compañero Pedro va a empezar a compartir la presentación y pues bueno, vamos a exponer. ¿Podrías darle la siguiente? Bueno, voy a empezar por el sujeto operante. En el ejemplo que dimos de la fiesta de Halloween, el sujeto operante sería pues esta persona que es invitada a la fiesta y hay ciertas condiciones ambientales que afectan directamente o influyen en su conducta. Dice el concepto, la conducta de los sujetos ocurre, se desarrolla y modifica en función de ciertas condiciones ambientales especificables. Son seleccionadas, moldeadas, mantenidas y modificadas según sus consecuencias. En la parte de las contingencias, son las relaciones causales y probabilísticas entre ciertos eventos. Hay contingencias de 3 términos, de 4 términos y de 5 términos. Como habíamos mencionado, la contingencia que presentamos fue de 5 términos porque había un contexto, un estímulo condicionado, un estímulo discriminativo, una respuesta y un estímulo-respuesta. Se puede ver cómo hay una interacción entre estas diferentes estímulos, respuestas y en el contexto. La siguiente, por favor. Después vienen las relaciones de equivalencia.
La equivalencia a partir de la contingencia de 4 términos se demuestra comprobando las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad relativas a los estímulos en cuestión. Las relaciones de equivalencia se dan más que nada en contextos experimentales. Lo quise representar aquí con una contingencia de 4 términos. En la primera imagen hay una palabra y hay ciertos estímulos, ciertas imágenes. Entonces, yo selecciono la que está asociada con la palabra, en este caso la imagen del elefante. El contexto es que yo quiero aprender un idioma, se me presenta esta palabra y 4 estímulos, que son los estímulos discriminativos, porque si yo elijo algunos, si elijo uno u otro, dependiendo de lo que yo haga, pues puedo obtener un castigo o un reforzador. Mi respuesta es seleccionar la imagen que yo relaciono con la palabra y como estímulo respuesta obtengo una felicitación, un aprendizaje y pues salto a la siguiente pregunta. En la segunda imagen que está en la diapositiva se ve cómo se presenta la misma palabra, pero ahora las imágenes cambian de orden y sin embargo pues yo sigo seleccionando la imagen del elefante, porque aunque los estímulos cambien de orden o forma, se da una relación de equivalencia cuando se evoca el mismo resultado. Y por último, en el significado brota de las operaciones del sujeto con los objetos y está contenido inherentemente en la conducta operante. El significado puede cambiar dependiendo del contexto y de la conducta de cada sujeto. Ok, les voy a hablar de las conductas adjuntivas. Son ciertas conductas inicialmente no específicas por las contingencias, pero que resultan colateralmente de ciertos programas de reforzamiento. Por ejemplo, la polidipsia, el fumar, los patrones obsesivos compulsivos, morderse las uñas, el picar mucho entre comidas, rituales de autoestimulación, episodios maníacos, agresiones, hiperactividad. Todo esto son ejemplos de ciertos programas de reforzamiento. El modelo del alcoholismo basado en puede ser entendido en el contexto de conducta adjunta, estar controlada por las contingencias, aún sin darse una relación directa, conducta-consecuencia, una conducta puede mantenerse sin sus reforzamientos puntuales y ocurrir el reforzamiento promedio. Se ha demostrado que una conducta determinada puede ser analizada en relación simultáneamente. Un ejemplo extremo es la indefensión aprendida, en donde se ha construido una correlación de 0 entre la tasa de conducta y la tasa de castigo, de modo que al introducir una correlación positiva entre hacer algo y eliminar la estimulación aversiva, el sujeto, sin embargo, soporta estoicamente su suerte. Ahora, pasando a las clases de conducta verbal, podemos ver que las clases de conducta verbal definidas tienen gran importancia en el análisis de la psicoterapia. Según Skinner, el primer tipo de conducta verbal se define por ciertas consecuencias instrumentales mandatarias, relevantes a una condición de privación o de estimulación aversiva. Un caso particular del mando es el automando, o sea, la instrucción dirigida a una acción no verbal, el mismo sujeto que habla.
lo que es posible porque la comunidad antes lo ha hecho con uno y uno ha controlado así a otros. Un segundo tipo de función psicolingüística cubre las relaciones del lenguaje y aquello a que se refiere o de lo que se habla. Se trata, en definitiva, del significado referencial, es decir, de la conducta verbal que hace contacto con el mundo físico. Conducta denominada como tacto. El control instruccional. La interverbal describe una conducta verbal que depende también de estímulos verbales, pero la relación no está en la correspondencia formal, sino en la secuencia establecida en el sentido de que los anteriores arrastran probablemente respuestas pautadas. La conducta textual se refiere a la lectura, la conducta verbal bajo el control de estímulos verbales escritos. Cabe mencionar un sexto tipo de control verbal llamado audiencia. El énfasis se pone ahora en el carácter discriminativo y selector, debido al oyente de determinadas formas verbales y temas del hablante, en el sentido de que diferentes audiencias controlan diferentes subdivisiones del repertorio hablante. La conducta verbal presenta otras funciones psicolingüísticas que se definen de acuerdo con un criterio común, el de estar bajo el control de estímulos verbales antecedentes. El análisis skinneriano describe tres funciones de este tipo: la ecoica, la interverbal y la textual. Y bueno, vamos a ver cuáles son las conductas gobernadas por reglas y por la cognición. Una conducta moldeada por contingencias, es decir, es aquella conducta adquirida por interacción directa con las consecuencias del medio ambiente. En el ejemplo que pusimos, mi conducta inicial era no querer ir a la fiesta, pero conforme se fueron dando las reglas o el medio ambiente me lo fue requiriendo, pues tuve para tener que ir a la fiesta, tuve que crear mi disfraz porque era pues parte de las reglas que nos habían puesto. Entonces dice, son las consecuencias del medio ambiente y es otra adquirida a través de las descripciones verbales de esas contingencias, conducta gobernada por reglas. De acuerdo con Rives, la conducta realmente gobernada por reglas es aquella en la cual una persona ha podido identificar como una función un sistema de contingencias y ha formulado una regla verbal que utiliza como guía para actuar. Y la metaconducta, bueno, para la metaconducta está la autodiscriminación condicional, que es la autoconciencia o la conducta de estados internos, la conducta o los estados internos. La discriminación condicional de la propia conducta, que ya viene siendo la metaconducta, puede ser verbal o no verbal. Y la metaconducta verbal, que es típicamente de los seres humanos, es la autocrítica, que hace referencia a que el sujeto realiza una descripción de lo que experimenta, expresando propósitos y necesidades del mismo. Y bueno, esa fue nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado y que les sirva mucho para pues, su futuro conocimiento y aplicación. Muchas gracias.